por último, un bonus track de esta lista de historias. Bonus ¿La track, más bueno. delirante que se te haya pasado por Bueno, delante? eso es especialmente complicado, pero hay una que a mí me enfada particularmente, y es un hecho ocurrido en España, que es ¿Eh? el del caminante de Boixaca. No sé si lo conoces. Ay, esa no la conozco. No la conoces. Bien, te voy a contar. Pues en 1988 un tren, un expreso, arrolló a un hombre en las cercanías de la estación de Santiago de Compostela. Años después, llegaron, el cuerpo no se identificó, y años después eh, paró por allí un señor, un jovencito que escribía en una revista de misterio, eh, que dirigía Fernando Jiménez del Oso. El jovencito se llamaba Iker Jiménez y la revista se llamaba Enigmas. Vaya par. Vaya par. Entonces, consiguió la documentación policial y se marcó la milonga de que, con el rigor que le ha caracterizado siempre, antes, ahora y de caracterizar en el futuro, de que, bueno, aquel ser al que le había pasado un tren por encima y que había quedado con el rostro evidentemente desfigurado, era un viajero del tiempo. Así, Coño. con un par. Por, por, Eh, por mis huevismos, o cómo. exacto, la Universidad de mis cojones morenos, ¿no? Que dicen, ¿no? Cuando alguien se saca algo, la Universidad de mis cojones morenos. Entonces, este señor, cuando estrenó programa en 4 en televisión, dedicó varios espacios al caminante de Boixaca y habló con supuestos psiquiatras, sus supuestos psiquiatras y forenses psiquiatras de guardia, que a partir de un cuerpo al que le habían pasado por encima el tren, eran capaces de decir que tenía rasgos de ser un deficiente psíquico. Vamos a ver, si te pasa por encima el tren y te destroza la cara, puedes tener Papilla. rasgos de lo que sea. Papilla, efectivamente. Entonces decían que había pasado seguramente tiempo encerrado, se inventaron una historia. Vale. Vale. Hasta que en 2008, en un cruce de estos de que todos creíamos que existía ya, que se cruzaban los bancos de datos, me parece que eran de la policía y de la Guardia Civil, no se cruzaban, y entonces se identifica el cuerpo. Se identifica el cuerpo como de un chaval normal que estaba preparando unas oposiciones a la seguridad social, y que había desaparecido en la primavera del 88. Un chaval normal y corriente. Yo he hablado con la familia del chaval normal y corriente, porque me llamaron en su momento. Estaban indignados con lo que había pasado, lógicamente. ¿eh? ¿Se ha pedido disculpas? No. El famoso psiquiatra que decía que era un deficiente psíquico, además en un momento determinado me parece que llegué a hablar de que había sufrido sífilis o alguna enfermedad, no sé por qué. O sea, ¿ha pedido disculpas? Para nada. Entonces, es una historia absolutamente delirante. Tú encuentras un cuerpo al que le ha pasado por encima el tren, como no está identificado, te sacas un viajero del tiempo de la manga y lo publicas en una revista, en un libro, Enigmas sin resolver, y en la televisión le das cancha. Entonces, fíjate qué locura. O sea, qué locura. Han nombrado a Iker Jiménez y Mm. el doctor del Oso. Permíteme que lea un fragmento de un texto tuyo, porque Mm. viene como puesto a huevo. Porque dices, es hora de vincular reputacionalmente a los vendedores de bulos, pseudoperiodistas e influencers con las empresas que los acogen y las marcas que se publicitan en sus espacios. Pero claro, yo me temo que mientras que esto genere dinerito, Claro. a los grupos mediáticos y también a ellos mismos les llenen los bolsillos, todo va a seguir igual, porque vergüenza, lo que se dice vergüenza, me parece a mí que mucha no tienen. ¿Estoy siendo yo muy cínico o tú también ves ahí el límite? No, tienes toda la razón del mundo. Pero tienes toda la razón del mundo. Vamos a ver, en los últimos años, sobre todo desde que Donald Trump llegó por primera vez al poder y desde el Brexit, hemos vivido en los medios de comunicación en el entorno mediático el boom del llamado fact-checking, ¿no? Como si los periodistas nunca hubieran comprobado las fuentes. O sea, eso de decir, es que hay que comprobar las fuentes y aparece una figura que es los fact-checkers. Vamos a ver, no, eso hace un periodista normalmente. Si tú ahora te llamas Normalmente. fact, claro, es lo que tiene que hacer un periodista, siempre. Entonces, si tú te consideras fact-checker, ¿qué has estado haciendo antes como periodista? Pues Ujú. entonces,
lo más divertido, entre comillas, que no es divertido, es que los mismos medios que promueven los bulos, en el programa de dentro de una hora, lo que hacen es decir que otros medios, que hay otros bulos que se están promoviendo y dices, no me cuadra. O sea, vamos a ver, voy a poner un bulos clásicos que todavía siguen. El bulo de la superluna. Cada X tiempo, cuando la luna llena está dentro de la trayectoria un poquito más cerca de la Tierra que la media, en vez de a 380.000 kilómetros está a 350.000 o 350 y tantos mil, se habla de la superluna. Es que la vas a ver como nunca la has visto en la historia. Es mentira. Primero porque el cambio de tamaño no es tan fuerte como para, sin referencias, notar algo. Es un 10% más grande o algo así, pero un cambio de tamaño que sin tener una luna, digamos, de normal al lado, no lo vas a notar. Y entonces dices, el mismo el telediario te dicen eso, en el telediario te dicen eso. Y cuando resulta que el concepto de superluna ni siquiera es científico, es astrológico. Un astrólogo se inventó el término superluna y decía que fomentaba que hubiera terremotos. Se lo inventó, no me acuerdo si en los años 80. Entonces, ese mismo medio luego te está diciendo, cuidado que esta foto es falsa. Pero bueno, es que es absolutamente escandaloso. O ese mismo medio entrevista a Rappel porque ha sacado un libro. Rappel, el vidente. Vamos a ver, que un de las vidente gafas al en revés. sí, claro, es el de las gafas al revés. Que un vidente es en sí un tipo que vive de engañar al personal, nada más. O sea, no me lo promociones. Entonces, el problema que tenemos es, evidentemente, yo cuando digo eso de que hay que vincular, digamos, los disparates en los programas con los anunciantes y con las empresas, es que creo que hay que hacerlo. Ya sé que no va a servir para nada, pero creo que hay que decir que si tú promocionas la mentira, yo no me voy a fiar de lo que tú hagas en otro momento. Igual hay que reivindicar eso, ¿no? Que si tú promocionas un programa en el que se está mintiendo sistemáticamente, ¿cómo estoy seguro de que no estás mintiendo en toda la programación? Y de que no me estás vendiendo datos políticos que tienen mucha más influencia que los fantasmas, o datos económicos falseándolos para que mi voto esté hábilmente dirigido, ¿no? Pero es que está pasando, no tenemos más que irnos a una cadena concreta que se llama 4, a su programación de los domingos, que ya la conocemos todos, la de los domingos, y la de los, creo que es los jueves, que es No el sé por programa. qué. Sí. Yo no sé porque yo no lo veo, porque me aburre Bueno, mucho. Pero bueno, sé, lo pero sé. está ahí en la Lo parrilla. sé. Quiero decir, Sí, lo hablamos sé. del Claro, milenio, lo del y está milenio en los la domingos. parrilla Claro, porque tiene un pero voy al de público los fiel. jueves. La cuestión es el de los jueves, que ese es relativamente reciente y ese es de Claro. supuestamente geopolítica, pero es una geopolítica ultra. O sea, que vende una Claro. ideología Vamos a ver. extrema y basada en bulos. Exacto. Vamos a ver, y eso no es inocente Claro. y funciona con los mismos criterios que la difusión de trolas paranormales. El problema es que hay gente que se cree cualquier cosa. El problema es que, vamos a ver, ahora que todos los medios, entre comillas, o casi todos los medios, su casa no, evidentemente, casi todos los medios serios se espantan, ¿no? Cuando, que en el programa Horizonte se fomenta no sé qué, que va un ultra, que va un no sé qué, que hay este bulo. Dices, ¿le habéis dado no sé cuántos premios Ondas cuando hacía exactamente lo Claro. mismo? Entonces, el problema de nuestra profesión, que es una profesión preciosa, es que a veces alimentamos a los monstruos. Hemos alimentado a Chumari Alfaro también durante décadas, cuando decía las mismas tonterías que decía luego, cuando decía que antes no es nuevo que diga Chumari Alfaro que si un niño tiene cáncer es porque ha sido un niño no deseado. No es nuevo que diga esa barbaridad. Pero solo se echaron las manos a la cabeza los dirigentes de los medios cuando trascendió que lo decía y cuando salió un vídeo en YouTube. Pero lo llevaba diciendo décadas. Entonces, es el cinismo de la industria de la mentira. ¿Como cuánto de bien conoces la película Casablanca? ¿Como cuánto de bien? Sí. Es que hay una No. escena. Hay una escena en la que de pronto aparece el capitán Renault, toca el silbato, ¿no? Y dice, cierren este local, he descubierto que en este local se juega. Y aparece ahí una chica y dice, capitán Renault, su beneficio. Sí, de hecho lo he Es un poco usado. lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, lo he usado yo en alguno de mis artículos, no sé si me acuerdo si en el Skeptical Inquirer o en Magonia, y creo que lo usé, no me acuerdo si lo usé con referencia
a Chumari Alfaro o a Iker Jiménez de aquí se juega, ¿no? De repente nos hacemos... ¡Qué escándalo! Claro, qué escándalo. Vamos a ver. En España ha pasado que el mismo medio que ha entrevistado a un charlatán le ha presentado como, oh, glorioso, gran, magnífico divulgador, da rigor al misterio, hace no sé qué. Unos años después se ha escandalizado por lo que ya hacía. Y dices, ya, pero bueno, yo tengo tus entrevistas, yo las tengo guardadas. Yo tengo guardadas las entrevistas de muchas de vendedores de misterios, que luego dice la gente, es que fíjate, digo, si ya lo decía, si ya estaba vendiendo las milongas, si ya te estaba diciendo que este año se iba a conectar con extraterrestres hace 15, ¿no? Y luego te olvidas de ello. O ya te estaba diciendo, yo qué sé, cualquier disparate. Entonces, los medios solo digamos, actúan como el Capitán Renault cada 2 por 3